Buenas tardes. Siguiendo con el temario de actualización y repaso de enfermedades comunes en nuestra práctica diaria, hoy vamos a repasar asma bronquial, una patología de consulta permanente que se incrementa durante los meses de otoño e invierno. Más allá de ser un tema muy trillado, es muy amplio para desarrollar en pocos minutos de presentación, por lo cual solo voy a hacer hincapié en un repaso acerca de la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento que nosotros podamos desarrollar en nuestra práctica diaria en la demanda espontánea, sin adentrarme en tratamiento de asma grave, y solo haré un leve repaso de asma crónica según el SINA 2021. Bueno, dentro de los objetivos que nos vamos a plantear en esta charla, va a estar el reconocer clínicamente una crisis de asma cuando consulta a un paciente, poder hacer un repaso a grandes rasgos de la fisiopatología por la complejidad de esta enfermedad, poder realizar una evaluación pronta y precisa para su clasificación, para poder determinar si es una patología que vamos a poder tratar en la demanda espontánea o si va a ser necesario que lo traslademos al sector de emergencias para tratarse allí. Y además debemos reconocer los tratamientos para una respuesta pronta al estado del paciente. Comencemos analizando la definición de asma bronquial, donde nos dice que es una enfermedad crónica con exacerbaciones agudas que se caracterizan por presentar hiperreactividad bronquial e inflamación crónica de la mucosa respiratoria, con crisis de obstrucción reversible de la vía aérea. Adentrándonos ahora en la fisiopatología del asma bronquial, vamos a nombrar los elementos que están involucrados en la misma. Son las células inflamatorias, la estructura propia del bronquio y los mediadores inflamatorios. Dentro de las células inflamatorias están los mastocitos, que son activados por alergenos y liberan sustancias broncoconstrictoras como la histamina, los leucotrienos y algunas prostaglandinas. En cuanto a los eosinófilos, estos generan daño en las células epiteliales y juegan un rol importante en el remodelado. Después tenemos a los linfocitos T, que liberan mediadores que estimulan a los linfocitos B, que liberan la inmunoglobulina E. Tenemos las células dendríticas, que presentan los alergenos a la superficie respiratoria. Y los macrófagos, involucrados en amplificar la respuesta inflamatoria desencadenada por el alergeno. Con respecto a la estructura bronquial, tenemos las células epiteliales y músculo liso que liberan proteínas inflamatorias. Las células endoteliales, que son las encargadas de reclutar esas células inflamatorias. Los fibroblastos, encargados de la remodelación del bronquiolo. Y los nervios colinérgicos, que causan broncoconstricción y aumento de la secreción del moco. Todo esto llevado por mediadores, que son las quimioquinas, que son expresadas de células epiteliales, que promueven el reclutamiento de otras células de la inflamación. Los leucotrienos, que es un potente broncoconstrictor liberado por los mastocitos y los eosinófilos. Y las citoquinas, encargadas de amplificar la respuesta inflamatoria. Por último, la histamina y las prostaglandinas también tienen acción broncoconstrictora. En la crisis de asma, el estrechamiento de la vía aérea es secundario a la contracción del músculo liso por estímulo de los broncoconstrictores nombrados. Se produce un edema secundario a la permeabilidad de la microvasculatura en respuesta a los mediadores, un engrosamiento de la pared por remodelado y tapones mucosos secundarios a la hipersecreción. Todo esto nos lleva a una inflamación crónica. Con respecto a su epidemiología, no hay mucho para decir. Se sabe que es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo y se estima aproximadamente más de 300 millones de afectados en el mundo. Es una enfermedad que prevalece en niños, por sobre todo, y es una causa muy importante de ausencia laboral y escolar. Bueno,
Hay algunos factores desencadenantes en el asma bronquial que hay que tener en cuenta. Uno corresponde específicamente al huésped y otro tiene que ver con factores ambientales. Los factores desencadenantes relacionados directamente con el huésped eh, corresponden a la genética típica de cada paciente para poder desarrollar la atopía y la hiperreactividad bronquial. El sexo también es un factor desencadenante y la obesidad. Con respecto a los ambientales, hablamos de alergenos internos y externos, los factores ocupacionales, el tabaco, la polución ambiental, las interacciones respiratorias, la dieta. Y aunque no está puesto acá, también eh, como factor desencadenante hay que tener en cuenta las virosis respiratorias. El diagnóstico de asma se hace puramente con la clínica. Eh, Hay algunos signos y síntomas en la clínica del paciente que nos tienen que hacer llevar a pensar en asma. Estos son la disnea, las sibilancias expiratorias e inspiratorias, la tos con expectoración mucosa y la opresión torácica. Bueno, como dijimos, el diagnóstico de asma se hace a partir de los signos y síntomas que presenta el paciente. El diagnóstico es puramente clínico, donde se debe indagar acerca de los factores desencadenantes que pudieran haber provocado la broncoconstricción a partir de un interrogatorio detallado. Eh, la espirometría es el estudio que nos va a servir a nosotros para poder hacer un seguimiento de la enfermedad, así como también para poder categorizar el asma en leve, moderada o grave, de acuerdo a las variables que mide la espirometría. El pico flujo expiratorio es, este, es una medida rápida en la cual mide la expulsión del aire del paciente al exhalar con fuerza tras una inspiración completa. Como observación debemos detallar que con una espirometría normal no descarta el diagnóstico de asma. Ante la sospecha, a pesar de una espirometría normal, se puede realizar la prueba de hiperreactividad bronquial con metacolina o histamina. Una prueba positiva cuando la PC20 es menor a 8 miligramos por mililitro, o sea, cuando el BEF sub 1 cae un 20% con menos de 8 miligramos por mililitro de metacolina o histamina. Acá tenemos la fotografía de un pico flujo, que es un elemento que se encuentra disponible, yo lo he visto en la guardia, donde nosotros podemos hacer una medida rápida eh, de- del flujo expiratorio del paciente en el momento de la consulta. Recuerden que el pico flujo es una medida de cuán rápido puede expulsar el aire de sus pulmones al exhalar con fuerza tras una inspiración completa. El, el pico flujo además se mide en la espirometría, que lo vamos a ver más adelante. Y dada la gran variabilidad diaria del flujo expiratorio máximo, se considera dentro de un rango normal cuando el valor se sitúa entre el 80 y el 100% del valor máximo registrado. Los valores de pico flujo, siempre es conveniente que el paciente asmático crónico tenga un pico flujo en su domicilio para que así de esa manera pueda, a través del monitoreo de su pico flujo, habitualmente dentro del mismo horario, en forma diaria, eh, puedan registrarse los flujos expiratorios. eh, lo ideal sería una vez a la mañana y a la noche, y así de esa manera poder prevenir una exacerbación. Acá tenemos la fotografía de un espirómetro, un modelo de espirómetro de los tantos que hay.
va conectado a una computadora para poder medir los flujos expiratorios que a nosotros nos interesan, donde vamos a poder observar la capacidad vital forzada del paciente total y el volumen de expiración forzada en el primer segundo, que es la variable más interesante en los fenómenos obstructivos. Junto con eso encontramos un canister de salbutamol, que es un aerosol presurizado que nos va a servir para poder hacer la prueba con el broncodilatador para poder ver la variabilidad en estado basal y en presencia del agonista beta 2. Bueno, esta sería la muestra de lo que nos devuelve impresa la computadora posterior a haber analizado los flujos expiratorios del paciente. Recuerden que la espirometría es un estudio comparativo que compara la capacidad de los flujos expiratorios de nuestro paciente respecto a a un normal para el peso, la talla y el sexo del paciente y la raza. Tomando esos valores como normales al 100%, se miden las capacidades expiratorias de nuestro paciente y de ahí nos arrojan los resultados. Después de 3 intentos, la computadora toma el mejor registro y es lo que nos devuelve el resultado. Los flujos expiratorios que nos interesan es la capacidad vital forzada, que siempre tiene que ser un registro superior al 80% para ser considerado normal. El volumen de expiración forzada en el primer segundo, que debe ser superior al 85% del valor expiratorio en cuestión comparada, y un, un cociente entre el volumen de expiración forzada y la capacidad vital forzada, que también debe tener, para ser aceptable como normal, un valor por encima del 80%. Si ven también ahí abajo, la cuarta columna, nos mide el pico flujo expiratorio, que también en un paciente normal debería ser superior al 80%. Después hay un grupo de mediciones que quizás pueden a pasar desapercibidos, pero tenemos un flujo expiratorio muy interesante que es el 25-75. El que lo encuentran ahí, creo que está en la quinta columna. Ahí el flujo expiratorio 25-75 es el que nos va a medir la obstrucción en la pequeña vía aérea. Entonces, en el asma, es en la pequeña y mediana vía aérea donde se produce la obstrucción y el taponamiento, por lo tanto, el impedimento del flujo expiratorio, y eso tiene una medida de normalidad que debe ser superior al 60%. Al lado tenemos los gráficos de la medición del flujo volumen y el volumen tiempo. Con esta diapositiva simplemente es para recordar otros diagnósticos diferenciales que se nos pueden presentar ante la consulta. Recordemos que dijimos que el diagnóstico de asma es puramente clínico, pero bien podría entrar dentro de los posibles diagnósticos la epiglottitis, la disfunción de las cuerdas vocales, una bronquitis aguda, espasmódica, la exacerbación de un enfermo pulmonar obstructivo crónico, el edema agudo del pulmón, la neumonía, el tromboembolismo pulmonar y obstrucción de la vía aérea costal a través de lesiones endobronquiales o cuerpos extraños. Ante la consulta, hay marcadores de riesgo para asma fatal que debemos tener en cuenta. Los clasifiqué en históricos y clínicos. Los históricos son aquellas internaciones previas por asma, la hospitalización por asma del último año, las visitas frecuentes a la guardia por exacerbaciones asmáticas, el uso de glucocorticoides orales o haber sido suspendidos recientemente, el no usar glucocorticoides inhalados, que sabemos que es la base del tratamiento, y el uso de más de un aerosol por mes de beta 2 agonistas de acción corta.
Y los peores marcadores de riesgo clínicos a tener en cuenta es el sensorio alterado, la diaforesis, la fatiga muscular, la ortopnea y el lenguaje telegráfico. Bueno, este es un gráfico bastante conocido que nos habla acerca de la clasificación de severidad del asma, donde la podemos clasificar en leve, moderada, severa o paro inminente, de acuerdo a cierta sintomatología que nosotros vamos a poder obtener como datos en la consulta. Eh, en el asma leve, eh, la disnea aparece solamente ante el ejercicio y el paciente tolera el decúbito, habla normalmente, tiene una frecuencia respiratoria que puede estar aumentada, pero no va a ser superior a 30 por minuto, con una frecuencia cardíaca normal y no utiliza los músculos accesorios. Ya en un asma de grado moderado, eh, la disnea aparece con la actividad habitual. eh, en el habla ya notamos un cambio, el paciente se maneja con frases cortas. La frecuencia respiratoria también está aumentada, pero continúa eh, con una frecuencia no superior a 30 por minuto. La frecuencia cardíaca empieza a aumentar, tenemos una frecuencia cardíaca entre 100 a 120, eh, y ya podemos ver que quizás hacia algunos músculos accesorios empiezan a ser utilizados. En la clasificación ya como severa, eh, el paciente se encuentra disneico, tanto en reposo, sentado, en la consulta ya se muestra disneico, se dirige hacia nosotros solo con palabras entrecortadas, su frecuencia respiratoria ya es superior a 30 por minuto y su frecuencia cardíaca superior a 120 por minuto. Y al observar vemos cómo la utilización de los músculos, músculos accesorios es frecuente, por sobre todo los músculos intercostales, los subcostales, eh, y a veces hasta se observa un aleteo nasal. Y por último ya tenemos el asma grave, ¿no? Que es el paro inminente, donde eh, la disnea se observa, la respiración está muy disminuida, el paciente no habla, tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, eh, pueden aparecer ya bradicardia y hay respiración paradojal. Siguiendo con la clasificación de severidad del asma, y teniendo en cuenta algunos parámetros clínicos que van apareciendo, eh, bueno, vemos que en el asma leve las sibilancias pueden aparecer al final de la expiración, el pico flujo expiratorio teórico respecto al mejor registro personal debe ser superior al 70%. Eh, Tras la evaluación clínica, generalmente el paciente tiene un manejo domiciliario, mejora rápidamente con los beta-2 agonistas inhalados, incluso es posible hacer un curso corto de glucocorticoides vía oral o sistémico. La presión arterial de oxígeno no es necesario, habitualmente no se solicita. En el asma moderada, de clasificación moderada, las sibilancias ya son fuertes y sonoras en la expiración. El pico flujo expiratorio, la comparación entre el teórico con el no registro, oscila entre el 40 al 69%, o una respuesta que dura menos de 2 horas. En la evaluación clínica es un manejo de consultorio de emergencia. El paciente habitualmente mejora con beta-2 agonista y anticolinérgicos inhalados. Se utilizan corticoides sistémicos vía oral, y algunos síntomas posteriores persisten tranquilamente más allá de 2 días. La presión arterial de oxígeno con aire ambiental va a ser superior a 60 y no siempre es necesaria tomar. En el asma con clasificación de severa, las sibilancias son muy fuertes en la inspiración y en la expiración. El pico flujo expiratorio está por debajo del 40%. Y en la evaluación clínica
es un manejo en emergencia con posible internación. Tiene una mejora parcial con los agonistas beta 2 y antileucotrienos inhalados y la utilización de corticoides sistémicos vía oral. eh, y algunos síntomas persisten más allá de los 3 días de tratamiento. Eh, la presión arterial de oxígeno, aire ambiental, es menor a 60 con una posible cianosis. Y en la clasificación de paro inminente, las sibilancias, hay un silencio escultatorio, desaparecen las sibilancias, el pico flujo es menor al 25%, pero no es necesario tomarlo, requiere internación en terapia intensiva, este, y, eh, y es la mejoría que se observa con los corticoides o los con corticoides, antileucotrienos, agonistas beta 2, es casi nula. Con respecto al tratamiento, por todos ya conocidos, pero hagamos un pequeño repaso. Se sabe que se utilizan los broncodilatadores beta 2, agonistas de acción corta. eh, Dentro de los nombres tenemos el salbutamol, el fenoterol, la terbutalina. El salbutamol es eh, el agonista beta 2 que tenemos siempre a mano en todo lugar de guardia y de emergencia. Su vía de administración es inhalada, con el comienzo de acción es rápida y las dosis son de 2 a 5 puffs cada 20 minutos o bien nebulizar con 20 gotas diluidas en 2 centímetros cúbicos de solución fisiológica cada 20 minutos. Otra opción es utilizar un broncodilatador agonista, beta agonista de acción larga asociado a un glucocorticoide, como podría ser el formoterol más el budesonide, que se utiliza de 2 a 5 puffs cada 20 minutos y su comienzo de acción también es rápida. Dentro de los agonistas de acción larga, eh, tenemos al formoterol, al único que tiene un comienzo de acción rápido, ya que el resto de los LAVA, su acción es a un tiempo más moderado. Después pasamos a los anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropio, con su vía de administración también es inhalada. Siempre tiene que estar asociada con beta 2 agonistas de acción corta para potenciar la acción. eh, y la dosis son 500 microgramos eh, en 2 mililitros diluidos de solución fisiológica o 4 o 6 puffs cada 20 minutos. Continuando con los fármacos de tratamiento para la crisis asmática, no podemos olvidarnos los glucocorticoides. eh, En estos tenemos, pues, hay varias opciones. Está la dexametasona, la hidrocortisona, la metilprednisolona y la prednisona. Eh, Generalmente conviene que el corticoide que nosotros hayamos elegido para el tratamiento del paciente, eh, la duración del mismo tiene que ser de 7 a 10 días y no requiere de dosis decreciente para su suspensión. Eh, el oxígeno eh, también puede ser utilizado y su objetivo es tener una saturación mayor al 90% y se puede administrar a través de cánula nasal o máscara. Bueno, ahora vamos a referirnos al manejo en la exacerbación de asma, que es uno de los motivos de consulta eh, que nos llega a nosotros en la demanda espontánea. Generalmente somos quienes vemos el asma leve o moderada, eh, y ahí nosotros podemos iniciar un tratamiento para poder hacer la evaluación posterior del paciente y definir eh, su estado y definir si se retira a su domicilio o no. De inicio, seguramente empezaremos con un salbutamol inhalado, 5 miligramos por mililitro, que puede ser nebulizado o aerocámara, y se pueden repetir las dosis hasta 3 veces en la primera hora. Si no responde, incluso se puede asociar un glucocorticoide de vía oral, como una meprednisona de 40 miligramos, y posterior a una hora se hace una nueva evaluación. Eh,
Una buena respuesta la podemos obtener si tenemos un pico flujo expiratorio mayor al 70% sostenido en unos 60 minutos, con un examen físico normal y con una observación de mejoría sintomática. En esos casos, al paciente se le otorga el alta domiciliaria, eh, se lo mantiene con tratamiento con beta 2 agonistas de acción corta. Se puede continuar con la meprednisona vía oral 40 miligramos de 5 a 7 días y posteriormente suspender. Y ya habría que considerar la utilización, el inicio de glucocorticoides inhalados. Eh, Se hace la evaluación del paciente, revisión de la dosis de la medicación, y lo conveniente siempre es dar indicaciones de plan de crisis y hacer un seguimiento cercano por derivar al especialista. Bueno, siguiendo con el manejo de la exacerbación del asma, este es un asma que generalmente cuando ya la clasificamos como severa, eh, no lo manejamos nosotros en la demanda espontánea, generalmente se hace ya en el sector de emergencias, y ahí se siguen los protocolos de cada uno de los centros asistenciales. Una de las posibilidades es utilizar salbutamol 5 miligramos, 1 mililitro más hipratropio, 2 mililitros nebulizados o cámara, cada 20 minutos o continua en una hora, meprednisona vía oral. Se hace una nueva evaluación a la hora, y ante una respuesta incompleta, es decir, con un pico flujo entre el 40 y 69%, con la persistencia de síntomas leves a moderados o factores de riesgo que nos indiquen la posibilidad de un asma fatal, eh, se continúa el tratamiento por 3 horas, nebulizando con salbutamol, más hipratropio, y oxígeno, y se puede agregar sulfato de magnesio 2 gramos en infusión por 20 minutos. Pero esto ya es a consideración del protocolo de manejo de cada uno de los centros asistenciales. En los pacientes con clasificación de asma severa deben internarse en sala o en terapia intensiva de acuerdo a la respuesta obtenida tras el tratamiento inicial. En la internación en sala, generalmente los pacientes quedan con oxígeno, más beta 2 y anticolinérgicos inhalados, con glucocorticoides sistémicos y donde se hace un monitoreo permanente de la saturación de oxígeno, el volumen de expiración forzada y el pico flujo expiratorio. Eh, si la necesidad de que el paciente sea internado en terapia intensiva, eh, el tratamiento se continúa con oxígeno y agonistas beta 2 inhalados cada hora o continuo, con corticoides endovenosos, y otras terapias que estén necesarias, y no descartar la posibilidad de intubación y ARN. Bueno, y en esta diapositiva observamos también algunas posibles indicaciones ante paro inminente, donde lo que más hay que tener en cuenta posterior al fracaso de la terapia inicial, la posible intubación y ARN. Por último, le dejo una diapositiva, más que nada de carácter informativo, acerca del tratamiento del asma según el GINA 2021 y el GEMA 5.1, donde eh, cómo se realiza el inicio del tratamiento del paciente asmático, siguiendo diferentes pasos y teniendo en cuenta la respuesta. De inicio siempre se continúa con glucocorticoides inhalados asociados eh, agonistas beta 2 de acción larga, este, y de acuerdo a los pasos, siguiendo los diferentes pasos que nos va imponiendo el tratamiento, podemos llegar incluso actualmente a la utilización de agonistas mucarínicos de acción larga, eh, y de acuerdo a su evaluación fenotípica, en la clasificación de asma severa grave, utilizar los anti-Ig, anti-interleuquinas, como tratamientos biológicos, eh,
actuales que dan una buena respuesta para este tipo de asma. Pero, como les decía, esto es ya va en calidad del especialista y en la utilización de esta medicación que nos excede a nosotros en la demanda espontánea. Bueno, eh, doy por finalizada la charla, espero que les haya sido útil y agradezco su atención.